Todos. Dios les bendiga. Amén. El capítulo 8 de Romanos, en el versículo 11, nos dice algo. Antes de leerlo, quiero que escuche algo con mucha atención. Vamos a leer algo que la mente humana le ha costado mucho trabajo creerlo. Mucho trabajo le ha costado asimilar lo que dice este pasaje. 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu que Dios hizo o quiso hacer morar en el cristiano. Vamos a hablar un poquito de esto, hermanos. El espíritu que Dios quiso hacer morar en el cristiano escuche, tiene el poder absoluto, dice este versículo, de vivificar tu cuerpo mortal. Y todo este capítulo 8, póngale mucho cuidado, mejor dicho, desde el capítulo 6, esta carta nos está mostrando todo el poderío que Dios instaló en nuestro ser para nosotros vivir la vida, sustentar nuestra existencia, cumplir propósitos de Dios y llegar a la eternidad. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros tiene una cantidad de cosas para darnos, para cumplir, para hacer y para afianzar en nuestra vida interior. Teniendo eso en cuenta, hermanos, vamos a dar inicio entonces a la meditación yendo al capítulo 3 de esta carta, al capítulo 1, perdón, y luego al capítulo 3. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Estamos en Romanos capítulo 1. Ahora vamos al versículo 20. El versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que, escuche esto, por favor, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí va a decir un montón de cosas feas. Por ahora, hermanos, mediten lo siguiente: cuando Dios hizo el mundo, Él lo había planificado en la eternidad y Él soñó con hacer algo muy grande, muy majestuoso en los seres humanos. Tan grande fue lo que Él planeó que existieron dos eventos de creación.
Pónganle cuidado a lo que está escuchando. Primero, el hombre fue creado al inicio del mundo ¿para que qué? Para que gobernara al mundo, para que reinara. Y resulta que el hombre terminó siendo gobernado por la naturaleza. Es increíble, hermano, que el hombre se postre ante un animal, ¿no? Ante una estatua. Es impresionante esto. Es increíble que el ser humano sea doblegado aún por su propio carácter. ¿Sí? El hombre fue creado allá con la imagen de Dios, pero el hombre perdió esa imagen. El hombre fue creado, hermanos, para vivir siempre 100% al servicio y a la adoración de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía dentro de su gracia y en las entrañas de su ser un plan B. Era si el hombre fallaba, porque mucha gente en este versículo que acabamos de leer tiene dos dudas. Una, no hemos visto a Dios, ¿verdad? Entonces este pasaje dice, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles en todo lo que Él creó. ¿Sí? Cada objeto, si es que se puede llamar objeto, cada criatura, cada suceso de la naturaleza nos manifiesta el poder de Dios. Pero viene la otra parte, hermano. Cuando el hombre pecó, Dios tenía un plan. Y el plan era perdonarlo y darle nuevamente el espíritu para que retomara el ideal con el que fue creado. Y con esta idea, volver a Dios para siempre cuando partamos de aquí de la tierra. Y vamos a hablar de esa partecita hoy. En el capítulo 3 íbamos a mirar una situación que todos conocemos, creo, en el versículo 23. Sí, señora. Romanos capítulo 3, versículo 23. Lo tenemos, dice, mucha atención a esto, vamos a leerlo desde el 21 hasta el 25. El 23 nos dice una verdad muy fea. Dice, pero ahora, versículo 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora mira el versículo 23. Porque, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, escuche esto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la gente se pregunta neciamente, bueno, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta situación difícil? Bueno, este versículo responde todo, ¿no? Está diciendo, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. O sea, Dios nos sacó por haberle ofendido. Pero más que todo, hermano, escuche, porque Dios nos entregó un tesoro en las manos y el ser humano se lo entregó al diablo. El mundo, su vida, todo se lo entregó al diablo. Y por eso, hermano, da tristeza ver a alguien que fue creado en la imagen de Dios, por ejemplo, en la calle. Ver a alguien que fue creado a la imagen de Dios sometido al licor. ¿Sí? Doblegado ante la pornografía. Doblegado ante inclinaciones sexuales. Doblegado, hermano, ante tantas situaciones que uno se pregunta, ¿a dónde quedó lo que Dios quiso crear en este ser? Y la respuesta es muy cruel, hermano. El hombre no valoró lo que Dios le dio. Es increíble, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, que le haya dado toda la naturaleza para que la usara, de todo
árbol del huerto podrás comer. Y terminó tomando el que no debía comer. Y hoy día, hermano, toda la naturaleza, cada árbol, cada fruta tiene algo para nosotros. Lo que pasa es que nosotros perdimos el conocimiento y no sabemos para qué sirve una cosa ni para qué sirve la otra. Es tan feo el efecto de haber salido de la presencia de Dios. Hermano, pero Dios tiene algo que es lo que vamos a compartir hoy. Y lo leímos en Romanos ya. Dios ha querido, en su humildad, derramar un poder, escuchen, capaz de levantar al ser humano, capaz de levantar a la familia, capaz de levantar a la sociedad de cualquier estado. Dios va a lograr, grábese esto que va a escuchar ahora, Dios va a llevar muchas almas. El Apocalipsis dice que cuando el ángel se asomó a ver la cantidad de las almas salvadas, dice que había una multitud que no se podía ¿qué? Contar. O sea que la salvación va a ser para un montón de personas, lo creamos o no lo creamos. La eternidad está preparada para nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el hombre estaba siendo creado, la primera vez, se levantó un enemigo que Dios lo llama. Oiga, Dios no lo llama solamente enemigo, Dios lo llama vuestro adversario. No es el adversario, es vuestro adversario. O sea, toma más fuerza. Él dice en 1 Pedro, vuestro adversario, ¿qué? El diablo anda ¿dónde? Alrededor vuestro, ¿como qué? León rugiente. Repita, ¿como qué? Como león. No como un gato, León. es un león. Un rey. El león representa mucha fuerza. Y él, escuche bien esto, está representando, hermano, aquella intención del diablo, querer destruir, matar, robar todo. Entonces, cuando usted vea que a su vida están llegando situaciones de angustia difíciles, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, está ocurriendo que como Dios le dio algo precioso a usted, que se llama vida eterna, hay un adversario, tu adversario, mi adversario, que está haciendo todo lo necesario para acabar esa situación. Entonces, viene lo siguiente que hay que entenderlo. Él tiene, el diablo, quiere destruir tu cuerpo. ¿Saben eso? El cuerpo. Pero más que todo quiere destruir el espíritu, el alma. El diablo está dispuesto a destruir tu vida. Está dispuesto a destruir tu familia. ¿Sabes eso? Ahora, cuando uno mira la realidad de la familia de uno, pues no estamos tan lejos, o el diablo no está tan lejos del propósito de él. ¿Cuán cerca está el diablo de lograr destruir nuestras familias? ¿Cuántos intentos hemos sentido? ¿Cuántos azotes con la esposa o con tu esposo, con el hijo, con los hermanos? Y uno se pone a mirar, bueno, ¿y esta fue la familia que Dios me dio? Y llega ese momento cuando el cónyuge, sea el hombre, sea la mujer, empieza a ser objeto del enemigo para causar tribulación, para causar angustia, para causar dolor. Llega una etapa también en la vida de nuestros hijos en que ellos también son agentes de causar dolor. ¿Sí? En la etapa de pequeños, casi no. En la etapa de pequeños ellos disfrutan del cuidado de sus padres, de la ternura. Papá le enseña a hablar, papá le enseña a caminar, papá le enseña a limpiarse. Pero después cuando ellos crecen, si papá no sabe manejar el computador, y empiezan a ser generadores de sensaciones profundamente tristes. La pregunta es ¿por qué?
Porque vuestro adversario, el diablo, anda como que. Ahora, ¿qué vamos a meditar? ¿Ese pasaje o el que leímos del primero? Vamos a volver al primer pasaje que leímos, Romanos 8:11. Porque sí tenemos un gran adversario que va a buscar atacar lo más querido de nuestra vida. Escuche, hermano, lo que acaba de oír. ¿Usted tiene algo que quiere mucho en esta vida? Bueno, Satanás va a atacarte ahí. ¿Por qué ese animal ataca ahí? Porque nos puede obligar. Porque por ahí es que nos puede obligar. Entonces, Romanos 8:11 dice, hermano Carlos, por favor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, en la mañana de hoy tenemos estas dos realidades. Un adversario terriblemente fuerte, pero la grandeza del poder de Dios viviendo dentro de nosotros, por cual nos vamos a inclinar a meditar. El adversario terriblemente fuerte, debo recordarle que fue vencido en la cruz. Tiene fuerza hasta donde usted las permita. Tiene herramientas las que usted le dé. Pero hoy vamos a meditar en todo lo que Dios ha hecho para que Él no tenga ni la mínima posibilidad. Lamentablemente, al ignorarlo, usted se la da toda. Entonces vamos a repetir, ¿Él tiene poder para destruir tu vida? Sí. ¿Tiene poder para destruir tu familia? Sí. ¿Pero tiene autoridad para hacerlo? No. ¿Quién le da esa autoridad? Usted. Yo. Este pasaje de Romanos 8 le está hablando, según el versículo 1, mire el versículo 1, a los que están en Cristo. Entonces, lo primero que usted debe meditar en esta mañana es, ¿está usted en Cristo? La palabra en significa dentro de. Unidos a Cristo. Dentro de, cuando yo digo estoy en la casa, estoy dentro de la casa. ¿Sí? Cuando digo que el agua está en el vaso, el agua está dentro del vaso. ¿Sí? En es dentro. Pero cuando yo digo que está cerca, está por fuera. Entonces, a los que están en Cristo, vamos a mirar el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en, o sea, yo debo estar dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Yo soy añadido al cuerpo, dice la palabra, el día que se perdonaron mis pecados, el día de mi bautismo. ¿Sí? Si usted creyó en el poder que levantó a Jesús de los muertos, o si usted cree que Jesús fue levantado de los muertos y bajó a las aguas del bautismo confesando a Jesús como Señor, sus pecados fueron perdonados, y dice este pasaje de Romanos 8:11 que hay un espíritu que mora en usted. ¿Cuál espíritu? El que levantó a Jesús de los muertos. Y quiero que se detenga un momentico ahí, porque en el Antiguo Testamento se nos habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que abrió el mar, el Dios que mandó caer maná del cielo, el Dios que hizo esto, el Dios que hizo lo otro. En el Nuevo Testamento se nos habla de un solo evento: el Dios que levantó a Jesús de los muertos. Es el único evento, hermano, y lo vamos a meditar el día miércoles, que le da base a nuestra fe. Si nuestra fe no está basada en el acto de la resurrección de Jesucristo de los muertos, nuestra fe es vana, dice la palabra en 1 Corintios 15. Nuestra fe no tiene sentido. ¿En qué está basada tu fe? Pero viene lo otro, hermano. Usted necesita hoy, si así lo cree conveniente, tener definido si está en Cristo o está fuera de Él. Entonces el pasaje está diciendo: los que están en Cristo, para ellos no hay condenación, sino que para ellos hay un espíritu que mora, y ese espíritu que mora dentro, miren bien el 11, te va a vivificar. ¿Qué es vivificar? Muchas cosas significa esta palabra, pero directamente está diciendo que este cuerpo mortal, el día de que venga Cristo, se va a levantar, aunque no para vivir en Él, sino para recibir un nuevo cuerpo. Lamentablemente la mente humana no quiere creer o aceptar esto. Yo lo creo, y por eso estoy acá, y por eso estoy compartiendo con ustedes este mensaje. Entonces lo que tratamos de compartir, hermanos, vamos a repetirlo, es que
dentro del que ha creído, del que está en Cristo, existe un poder, como lo hemos leído en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, lo puede leer Efesios 1, 19 y 20, dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, y en Colosenses 1, 29 dice que actúa poderosamente en nosotros, lo vamos a leer más adelante. Por ahora, hermano, repitámoslo, ese poder está en nosotros, escuche, y ese poder hace que el diablo no pueda Acercarse. tocarte. Él puede acercarse, No tocarse. pero no te puede tocar. Si estás, Efesios 1, 19 y 20. Si usted está dentro del cuerpo de Cristo Jesús, hay un poder que a usted le da un montón de cosas que hoy vamos a meditar. Pero voy a repetir otra parte. Hay un animal llamado el adversario, escucha bien esto, que él día tras día genera una angustia, genera un dolor, genera una tristeza, genera cualquier situación para irte desgastando, ¿sí? Para irte desesperando, para irte llevando al plano de decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué ahora que estoy en Él me viene esta cantidad de dificultades, de problemas? ¿Por qué ahora? Es fácil, hermano, porque ahora es cuando Satanás te va a atacar. Porque Él ve que en ti hay un poder y Él quiere demostrarse a sí mismo que ese poder tú no lo has visto todavía. Te voy a recordar algo. Cuando Él vio al poderoso Hijo de Dios en la tierra, se le acercó. Y como lo vio débil por la comida que no había consumido durante 40 días, le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esa misma voz llega a tu oído muchas veces. Si eres Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué ahora que eres Hijo de Dios te están pasando tantas cosas? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús le dio una respuesta a Satanás y no cayó en su tentación, porque había un poder en él, que es el mismo poder que está en ti. La palabra. Hemos meditado en esos días que la palabra tiene tanto poder, hermano, que la palabra de Dios sostiene toda la creación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué a veces nosotros vivimos, andamos y actuamos como si no fuéramos recipientes de ese poder? ¿Por qué le damos más credibilidad a aquella vieja situación de que la vida cristiana es difícil? ¿Por qué le damos más credibilidad a que es duro? ¿Por qué no le damos valor a que el Espíritu que mora entre nosotros puede vivificar, puede alentar, puede alimentarnos, puede fortalecernos, puede conservar nuestra esperanza, puede hacernos crecer? En fin, ¿por qué no le damos valor a eso? Si nosotros le diéramos valor, hermanos, al poder que actúa entre nosotros, tendríamos que ver la vida cristiana de otra manera. Pero quiero hacer un paréntesis. Y escuche bien. Es muy posible que existan cosas que usted no entienda todavía de Dios o de la palabra. 1. 2. Es muy posible, como lo hemos visto en los últimos domingos, que su crecimiento se haya estancado espiritualmente. Es muy posible que realmente el Espíritu de Dios que hizo morar en nosotros, en vez de estar vivificando situaciones, esté contristado entre nosotros. Es muy posible que esté en el acto celoso que marca Santiago capítulo 4, versículo 6. O versículo 5, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si las situaciones que nos pasan día tras día, que son más negativas que positivas, porque son los dardos del enemigo tratando de derribar nuestra fe, de alejarnos de la posibilidad de la salvación, si esas situaciones
van menguando nuestro ánimo, van menguando nuestra fe. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos por completo ignorado la potencia del Espíritu que está en nosotros. La tenemos ignorada del todo. Y si ignoramos eso, hermanos, el enemigo va a insistir cada día más para enfriarte, para que todo intento de acercarte a Dios sea congelado. Pero el diablo es malo, hermanos. No, pues qué descubrimiento hago yo ahora. El diablo tiene una particularidad. Él sabe que si te deja tibio, él está contento con eso. No necesita enfriarte, ¿eh? Con que estés tibio, él estará tranquilo porque él sabe que Dios te va a vomitar. Así dice la palabra, ¿verdad? Tibio te vomitaré de mi boca. Entonces él no necesita enfriarte. Él no necesita pagarlo todo. Con solo pagar el ánimo y la diligencia ya ganó con eso. Entonces lo que estamos tratando de meditar, hermanos, es que el poder de Dios que hay en ti te da todo el ánimo necesario. Jesús le dijo a los apóstoles la noche antes de morir, el Espíritu siempre está dispuesto. Siempre, hermanos, siempre. Jamás usted piense, jamás usted deje que Satanás coloque en su mente que mañana va a orar si Dios quiere, que se va a congregar si Dios quiere, porque esa es una frase, no es de Dios. ¿Cómo que Dios no va a querer? Si Él pone siempre el querer, si el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces, el poderoso Espíritu que Él hizo morar en nosotros, escuche esto, es el que hace posible que exista un versículo que usted ha leído, pero que tampoco cree mucho. Hay un versículo que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es? Santiago capítulo 4, versículo 6 y 7, creo que es el 7. Resistid al diablo y huirá. ¿Qué es resistirlo, hermano? La palabra resistir transmite la idea de alguien que siempre está siendo atacado. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 6 y 7. Es el 7, bueno, gracias. Voy a repetir. Resistir implica alguien que siempre es atacado. Escuchen. Entonces la resistencia viene siendo, póngale cuidado, hermano, póngale cuidado. La resistencia viene quedando de la siguiente manera. Él te va a tentar, te va a probar, te va a atacar, te va a tirar cada instante. La pregunta es, ¿con qué lo estás resistiendo? ¿Sí? Cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad, ¿cómo la confrontas? ¿Con tus fuerzas, con tu capacidad, con tu carácter o con el poder que mora en ti? Casi siempre lo enfrentamos con nuestro carácter. Casi siempre lo enfrentamos con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia. Es hora, hermanos, de resistirlo con el poder de Dios. Entonces, los ataques diarios del diablo son intentos que él va a hacer constantemente, pero escucha esto bien, pero Dios los permite para que tú te fortalezcas, porque en la medida en que enfrentas una tentación, otro ataque, con oración y con lectura te vas haciendo fuerte. Voy a un punto delicado ahora. Satanás ataca nuestro entendimiento para que dejemos de pensar y creer en las promesas de Dios. Ataca nuestro entendimiento para que perdamos de vista todas las bendiciones que tenemos, todas las promesas, el compromiso que debemos adquirir con Dios. Él ataca todo eso. Pero cuando nosotros recordemos que estamos dotados del Espíritu Santo, viene una idea que usted no puede olvidar nunca jamás lo que va a escuchar hoy. Lea, por favor, el versículo 6 de Romanos 8. Vuelva a Romanos capítulo 8 y lea el versículo 6. Y si quiere, lo relaciona, lo
lo enlaza con el de Santiago capítulo 4 también versículo 7. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, como ya sabemos que él ataca diariamente, que la intención de él es robar, matar, destruir, sea tu vida, sea tu cuerpo, sea tu mente, pero él quiere destruir tu familia. Entonces viene una pregunta aquí: ¿qué vas a hacer? Este versículo que te está dando la única idea, la única solución con la que usted puede confrontar los poderosos ataques del enemigo y de toda su banda. ¿Cuál es esa única manera? Estar ocupado en los oficios espirituales. Hermano, usted puede preguntarle a quien quiera, puede pensar lo que sea, pero la única manera de confrontar al diablo es estando ocupados en el espíritu. Usted que se descuida un instante y Satanás, que sí lo sabe, aprovecha. Mire lo siguiente: si usted ha vivido por cuestiones de que se levantó tarde, por cuestiones de afanes, de cosas que tenía que hacer, un día sin oración, de verdad, con toda sinceridad, piense cómo ha sido ese día. ¿Usted no ha sentido que él ha tenido más entrada? Un solo instante en la vida nuestra que usted deje a un lado el poder de Dios, Satanás que entra. ¿Esto a qué nos lleva, hermano? Al propósito del tema de hoy. ¿Cuál es el propósito del tema de hoy? Que usted pueda vencer con el poder de Dios. Que usted lo pueda usar diariamente. Usted no puede, hermano, creer que los soldados que cuidan a un país o a un ejército la mantienen con el fusil por acá abajo. Aparte de estar entrenados, el fusil debe estar arriba. Algo así, hermano, dispuestos. Por ahí me cuentan algunos que se durmieron con el fusil en las manos. A partir de hoy, hermano, en la medida en que usted quiere crecer y quiere tener una vida de verdad, resistiendo verdaderamente al enemigo o al adversario de nuestras vidas, usted debe empezar a creer y a practicar más momentos en la presencia de Dios. No hay otra manera, hermano. Ahora, si hay otra manera que Dios estipule en su palabra, hágalo. Porque también puede que encontremos otro pasaje, ¿verdad?, que nos lleve a otra situación. Dentro de este ocuparse del espíritu, se ha preguntado mucho, y hoy podemos tocar así por encima algo para tocarlo también en estos días, el miércoles, es tiempos de oración. Y esos tiempos de oración a veces se relacionan con la palabra ayuno. Y la palabra ayuno, hermano, está directamente relacionada con un tiempo que usted saque para estar exclusivamente en la presencia de Dios, sin contacto, sin relación con más nada. ¿Sí? No está implicando exclusivamente dejar de comer y seguir en tu rutina diaria porque no estás haciendo nada. Lo único que estás es aguantando hambre. ¿Sí? Pero si es que tú te encerraste porque sacaste ese tiempo para tu relación con Dios y apagaste todo y cerraste todo y estás en la presencia de Dios, en oración, en alabanza, en lectura de tu palabra, de su palabra, vas a empezar a sentir el poder que actúa en ti, porque ahí está, solo que está durmiendo. Está durmiendo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene una tentación única con la que nos puede dominar, y se llama la pereza espiritual, la negligencia espiritual. Usted puede tener otras bondades, usted puede vivir la vida cristiana, muchas facetas más, pero si Satanás logra inculcar en tu corazón pereza para la lectura, para la oración, el poder de Dios va a estar quieto. Entonces voy a repetir la frase
del propósito del tema. Un solo instante, hermano, que usted descuide. Ahora, esto lo está diciendo, y entiéndalo bien, entonces que las 24 horas del día usted va a estar pegado de la Biblia, va a estar... No. Pero usted puede ir en su vehículo, usted puede estar en su trabajo, y allá sacar los 2, los 5 minutos que de pronto tuvo, y ahí qué sé yo, hacer una pequeña oración, qué sé yo, recordarse el tema del domingo, meditar en un versículo, pero usted no descuide, hermano. No ignore que su adversario tiene un poquito más fuerza que usted. Usted tiene más fuerza que él si está viviendo en Cristo conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a mirar estos punticos que tenemos aquí. Y es que, ¿a qué le debe apuntar el cristiano, hermano, con esto del poder de Dios viviendo en nuestra vida? Leamos en 1 Corintios 2:5, que lo leíamos el miércoles, y que lo vamos a estar leyendo mucho en estos días, porque se hace necesario, hermanos, repetir y repetir. Así como usted le repite a sus hijos muchas cosas, Dios también quiere repetirte varias. Él dice, porque es para tu seguridad. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice, queda como corto si leemos el 5 nomás, ¿no? Leámoslo desde el 2. ¿Dos qué? 2, 1 en adelante mejor. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Miren, lo que hace un verdadero predicador, ¿verdad? Lo que hace un verdadero siervo de Dios, no se pone a hablar de otras cosas, de sabiduría, de nada. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado, el mensaje de salvación. Lo que debemos predicar hoy día. Siempre. Y estuve entre vosotros, oiga esto, lo que hace un siervo de Dios. Y estuve con vosotros, entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder de Dios. Y de poder, perdón. Para que vuestra fe, escuche, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hermano, lo primero que usted debe meditar y trabajar en su vida, teniendo en cuenta que el poder de Dios está morando en usted, es que necesitas una fe fundamentada en el poder de Dios. ¿Cuál poder de Dios? Ya lo leímos. En el poder que levantó a Jesús de los muertos. Esa es la base de tu fe. Entonces, a partir de ahí, Dios empieza a construir una verdadera vida fortalecida en él. ¿En qué está basada tu fe? Piénsalo. ¿Tu fe está basada en que Dios existe? ¿Tu fe está basada en que Dios hace milagros? Está bien. Está bien. Pero no es lo que Dios busca. Dios busca que tu fe esté basada en que Él levantó a Jesús de los muertos. Sigamos el otro aspecto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, ahí mismo. El capítulo 4, versículo 20. Y piense mucho en esto que va a escuchar de Dios. 1 Corintios 4, 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en... Póngale cuidado a eso. No es lo que usted hable. No es lo que le hable el siervo. Su vida en Cristo consiste en el poder que usted haga actuar dentro de usted, el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque ese poder es el que le va a ayudar a usted, escuchen, a dejar de mentir. ¿Entiende? Ese poder es el que le va a hacer morir la ira. Ese poder es el que le va a eliminar la gritería. Ese poder es el que le va a quitar los malos pensamientos. Si hasta ahora ese poder no ha hecho eso todavía, entonces hay una invitación para que usted empiece en la mano de Dios un proceso en el que el poder de Dios se mueva dentro de usted. ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo mencionamos, sacando tiempos para ocuparse en la búsqueda de este poder. ¿Sí? Siguiente situación.
Usted debe buscar este poder en oración. Salmo 63, 1 y 2. Salmo 63, versículos 1 y versículo 2. Mano, Elber, por favor. Salmo 63, 1 y 2. Versión Reina Valera 60. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Puntos? Okay. Miren lo que hacía David. Buscaba de madrugada a Dios para ver su poder. Hermano, usted quiere ver poder en su vida. No hay otra fórmula, búsquelo. Y este pasaje te está invitando a lo que hemos compartido varias veces. Búsquelo en las madrugadas, en los momentos de silencio, de soledad, donde te encuentres exclusivamente con Él. En 1 Tesalonicenses 3:12, lo que meditamos el domingo anterior, ese poder, hermano, 1 Tesalonicenses 3:12, quiere hacerte crecer y quiere ayudarte a que abundes en amor. Y en Efesios 5:18, disculpen que pase rápido aquí. 5:18. Efesios 5:18. Carlos, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Necesitamos llenarnos del poder de Dios. Llenarnos. Pero no nos llenamos de este poder, hermano, siendo negligentes. Y eso, pues, donde dice que no se embriaguéis con vino, sinceramente no tiene que ser con vino. Amén, hermano. No os embriaguéis. La idea aquí está diciendo en lo cual hay disolución. La palabra disolución es cuando usted mezcla su cuerpo con sustancias que no fueron hechas para el cuerpo. El alcohol fue hecho para el cuerpo para ingerir y cuidar el estómago, ¿no? El humo, no, porque Dios nos hubiera hecho una chimenea. ¿Sí? Hay disolución, o sea, hay mezcla. Llénate del Espíritu. Si te llenas del Espíritu, hermanos, el diablo huirá. Y él no va a destruir tu vida ni tu familia. Ahora, si la ha destruido ya, él tiene poder para levantarla. Y mire cómo dice, hermano: sed llenos del Espíritu. ¿Cuáles son las situaciones nuestras, hermanos? Hay una palabra, usted puede leerlo completico en su casa, lo que es todo el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3, que ahí se los anoto en la hojita. Cada mensaje a cada iglesia de Asia termina con una frase. ¿Sabe cuál es la frase? Al que venciere, yo le daré. ¿Sí lo han leído, verdad? Hay 7 promesas en ese mensaje. Para el que vence. En otras palabras, hermanos, usted está dotado totalmente para vencer la tentación, al adversario, al mundo, su carne. Usted está dotado para vencerlo. ¿Con qué? Con el poder que Dios hizo morar en usted. Esta es la realidad de la vida cristiana. Dios no hizo morar un poder en usted para poderlo asaltar, para poderlo brincar. Es para que usted venza la tentación, para que usted confronte las situaciones de su vida en el diario vivir, para que usted tenga paz y para que en medio de los problemas, en medio del dolor, usted pueda gozarse de que Dios está en usted. Cuando usted está sumido en el dolor, en la angustia, recuerde que hay un poder que disipa ese dolor y esa angustia. Cuando usted está cerca de la tentación, cuando usted está cerca de pronunciar esa palabra fea, hiriente, recuerde que hay un poder dentro de usted. Cuando usted está cerca de generar un mal pensamiento, una mala reacción, un juicio hacia alguien, recuerde que hay un poder dentro de usted y que lo está llevando a vencer. Y cada promesa de Apocalipsis dice: al que venciere, yo le daré, ¿qué cosa? Una dice que se siente conmigo en mi trono como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, le daré un nombre nuevo. Al que venciere, le daré esto, le daré lo otro. Al que venciere.
En otras palabras, mi hermano, mi amigo, mi hermana, usted fue hecha para vencer con el poder que Dios le dio. No intente vencer con su carácter. No intente vencer con su habilidad. No intente vencer con sus capacidades, porque quizá usted ha solucionado un montón de problemas con sus capacidades, pero no tiene mérito delante de Dios. ¿Entiende? No le ayudan a alejarse de las obras de la carne. No lo acercan más a Dios. Entonces, ese poder que levantó a Jesús de los muertos te debe empezar a redarguir a partir de hoy a buscar más de Dios, a estar más momentos ocupados de la lectura, de la meditación, de la alabanza, de la reflexión, de la oración. No des un centímetro. No le dejes un pequeño espacio, porque por ahí te puede destruir. Sabe que Eva se lo dio y se tiró la humanidad. Si hay, hermano, situaciones en este momento en las que le estamos dando cabida al enemigo, hoy es el día, hermano, para arrepentirnos de no estar usando el poder que Dios nos dio. Hoy es el día de decirle a Dios que nos llene. Ya nos dio el Espíritu, ya nos dio fuerzas de águila, fuerzas de búfalo, pero hoy, hermano, fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Esfuerzo alcanzado. Hoy día se hace necesario nosotros buscar más de ese poder. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Amén.